Aquí vamos levantando el tabaco. Aquí vamos levantando el San Pedro, caramba, buenas horas. Vamos desatando todo mal. Toda mala sombra, todo mal espíritu. Como aquellos que nos están mirando desde el cerro, caramba, buenas horas. Los espíritus, los gentiles pasados, están mirándonos ahora. ¿Y qué hacemos, caramba? Ay, yo les digo que voy haciendo lo que ellos hacían, que voy deshaciendo los males, que voy jalando, chupando todo mal y botando esos males que vagan hasta que poco a poco se van convirtiendo en bienes, en energías buenas, caramba, buenas horas. Aquí van bajando los buenos soldados de mi cerro Cuglicote. Mis buenos abuelos están en estos momentos acá. Ay, que hemos criado pues un animalito, un burrito. En ellos se vienen, caramba, buenas horas. Aquí. Uno de los puntos de interés esenciales que tenemos acá institucionalmente y en particular en lo que corresponde a mi trabajo es revalorar prácticas ancestrales, como es el caso del curanderismo, una práctica que se pierde en el tiempo y que es una suerte de sincretismo en la medida que en la práctica se conjugan tanto ciertos aspectos ancestrales, como pueden ser los componentes de una mesa o la forma en que se relaciona la gente con los espacios sagrados, llámese montañas o parajes, lagunas y ciertos lugares de especial importancia que tienen que ver con el mundo prehispánico. Me estoy refiriendo en este caso a las huacas o a los parajes que tienen valor para esta práctica. En general, el curanderismo tiene que ver con este sentido de la totalidad, en vista de que un curandero, a diferencia de una persona profesional que atiende a pacientes, actúa no solamente sobre el individuo, sino también sobre la familia o sobre el espacio en que el individuo está desempeñando su vida diaria. Es decir, la visión que tiene el curanderismo del ser humano va más allá de la persona y se imbrica con todo este contexto social y por lo tanto con el espacio en el cual la familia o el pueblo del cual proviene el paciente forma parte. Fundamentalmente reconocemos que hay en estas prácticas ancestrales diferencias entre lo que es el curandero, cuya misión es restituir el equilibrio perdido tanto por el individuo como por la familia. Restituir este equilibrio es la misión fundamental del curandero, para lo cual se vale de todo un conocimiento ancestral que es la sumatoria de sus propias experiencias, pero también de las prácticas que han habido dentro de los antecedentes de su familia. Luego tenemos el malero, llamado así o comúnmente denominado brujo, que justamente es la persona que va a actuar sobre el individuo, sobre su familia, para que se produzca un desequilibrio, es decir, para que se produzca lo que se llama el daño o hacer el mal. Y esto tiene que ver con el desajuste tanto en el plano emocional como en el plano físico, orgánico, y también con un impacto negativo en las relaciones de esta persona con la gente que lo rodea. Alguien que ha sido afectado por un malero o alguien que tiene un daño recurre al maestro curandero para que justamente haga el trabajo contrario. Y por otra parte existen
lo que sería una combinación de ambos extremos, que es el maestro que al mismo tiempo que es curandero, también puede actuar en el otro plano, es decir, producir el daño. El curanderismo todavía se mantiene en el siglo XXI, no obstante que al llegar los españoles ocurriera una política colonial virreinal dedicada a la extirpación de idolatrías, mencionaban ellos. Pero sin embargo no podían comprender en esos momentos que culturas como los moche, los chimú, los chavín, etc., tenían como una de las principales autoridades o principales personajes de ese acontecer. Estoy hablando de milenios o siglos anteriores a la presencia española o occidental, que el curandero, bueno, en ese tiempo no se decía doctor, pero sí el curandero o la persona que estaba vinculada con el mundo terreno más el mundo esotérico, originaba una combinación de símbolos y también conocimientos que en este caso algunas culturas le daban más importancia que otras. Toda mesa debe tener 3 campos, pero antes de los campos debe tener 2 lienzos, un lienzo azul intenso y un lienzo celeste. Él mismo lo refería, a veces el lienzo celeste lo coloca bajo del azul y así simultáneamente. Estos lienzos para él implica simbológicamente el cielo, o sea, la parte donde estaría el Dios. Y al empezar a colocar la serie de objetos sobre esos lienzos, trata de no involucrar o no mezclar los objetos con la tierra que en esos momentos está en ese promontorio prehispánico, por el simple hecho de que el cielo está en la parte superior y se tiene ahí ya una estratificación, en este caso mitológica, filosófica, cósmica. Una mesa en este sentido es un espacio que le sirve al maestro para aprovechar las energías que vienen del cosmos o de los espacios sagrados, o las energías que según el maestro menciona están vinculados a sus ancestros que ya no viven en este mundo, o también a lo que él llama los gentiles, que es decir, son, de acuerdo al maestro, aquellos espíritus que vienen de tiempos ancestrales y que son compatibles con los fines que busca de restituir el equilibrio. En tal sentido, una mesa se puede definir como el espacio compuesto por un conjunto de objetos, es casi como un espacio capturado al cosmos y que le sirve al maestro para actuar en 3 planos: el plano de arriba, el plano nuestro y el plano de los ancestros, o el plano inferior, lo que nosotros podríamos llamar el inframundo. Pero paralelamente también la mesa permite que el maestro él ocupe la parte del centro y actúe en 2 espacios que son opuestos complementarios. El del lado izquierdo, que está vinculado con el mar, la plata, la mujer, la luna, y el lado derecho, que tiene que ver con la tierra, especialmente los cerros. Hay que recordar que los cerros pueden ser machos o hembras, en este caso los cerros que son machos, el sol, el hombre, el oro y todo aquello que tiene, entre comillas, un valor positivo en términos de energía.
El maestro se coloca al centro. La conexión entre estos tres planos se hace no solamente a través del propio cuerpo del maestro, porque el maestro en realidad es una metáfora de un cerro. La cabeza es la cima y él mismo, al ser un cerro metafórico, se convierte en un axis mundi, es decir, el propio cuerpo del maestro es el que actúa como un hilo conductor de estos tres espacios, pero también son las varas que tienen representaciones o tallas de animales totémicos reconocibles en el registro arqueológico, y aquellos que tienen que ver con un santo que los curanderos reconocen como San Cipriano, que es se puede decir el santo que es el patrón de los maestros curanderos, y también otras varas que, aun cuando no tienen ninguna talla, tienen valores particulares, es decir, valores ocultos, no expresados en formas determinadas, como es el caso de los otros, pero que unas varas de este tipo son aquellos elementos que permiten conectar los tres mundos. Son una suerte de antenas, para emplear un término figurado, y por lo tanto es el maestro y son las varas, una vez que la mesa está actuando o está en pleno funcionamiento de esa energía, lo que logran esta conexión. En cuanto al plano horizontal, el maestro curandero se ubica en el centro de la mesa, es decir, en la parte media. La mesa va hacia adelante de él. Hacia el lado izquierdo está todos los objetos que provienen del agua. Del lado derecho son de tierra firme. Es decir, una suerte de un conjunto de elementos que vienen de tierra. De acuerdo a cómo puede haber, digamos, curado o limpiado cada uno de los objetos. Cada uno de los objetos están vinculados, como digo, con la mamapacha, que es la tierra, con el ser humano, con la ganadería y con el mar. Son los tres elementos fundamentales que él tiene como sustento para sostener esa mesa. Ahora, esa mesa la sostiene con este conjunto de símbolos que a él le representan. Solamente él sabe cuál es el significado de cada uno de esos objetos. Cuando se hace una entrevista o una pregunta al maestro respecto a la procedencia, en el caso del maestro Mbayek, hicimos un trabajo con el antropólogo Douglas Sharon, que es uno de los expertos en curanderismo más reconocidos acá en el área andina. Nos dimos cuenta que, llevado al mapa cada uno de los objetos que formaban parte, en este caso, de la mesa de Mbayek, reconocimos que la mesa de Mbayek era una suerte de microgeografía sagrada, restringida a un plano que era el plano físico de la mesa de curandero, es decir, objetos que vienen de cerros, de lagunas, de huacas y de diferentes espacios que para él son significativos. La otra cosa que es importante es que ya en algún momento un maestro curandero de la zona de fallecido, que Eduardo Calderón, decía que una mesa de curandero con el maestro curandero actuando es casi como una suerte de ave. Para que un ave pueda volar, los dos planos, el plano izquierdo o negativo y el plano derecho o positivo, que son opuestos complementarios, tienen que estar volando a la misma altura. Y para que haya esa garantía, el maestro que está colocado en el campo del centro es como si fuese el ave. Entonces depende de la destreza, del conocimiento y también del poder del maestro para que esta mesa, que es un ave, en metáfora nuevamente, pueda volar y llegar a buen destino, todo lo que es el proceso orientado a restituir la salud perdida de la persona o de la familia o del espacio físico determinado. En consecuencia, cuando un maestro curandero no tiene las cualidades, el conocimiento y el poder para manejar una mesa, él mismo puede ser la fuente de un desequilibrio y no llegar a una solución concreta con respecto a lo que es la curandería.
Aparte de eso, actuar en una mesa para el maestro curandero, en el caso de Bayek, implica encerrar el espacio sagrado en un círculo que es trazado sobre suelo, de tal manera que esto es casi como una captura de un espacio del universo, es un espacio que el maestro hace suyo, y lo único que traspasa ese espacio es esta suerte de conexiones que se establecen entre los objetos y los lugares de los cuales proceden. Luego es interesante también ver que el maestro tiene unas sonajas que acá se llaman chunganas. La chungana es esencial para que el maestro con el sonido pueda convocar a los espíritus o los encantos, porque eso es importante para que la mesa pueda ser potenciada. Luego, un aspecto importante también son los perfumes. En la mesa del curandero uno reconoce diferentes tipos de perfumes, cada cual tiene su valor determinado, sirve para fines diferentes. Si se trata de un daño fuerte o de un daño leve o de repente de un florecimiento que no necesariamente es una curación, se usa tal o cual perfume. En el norte y empezando desde Ancash, tenemos una hermosa representación de la presencia de lo que llamamos San Pedro. Es un cactus que tiene, digamos, desde los 4 vientos, o sea, separaciones, hasta los 8 vientos, y que es utilizado en la fecha por los maestros curanderos, pero también había sido utilizado por los chavín, y para nosotros es una importancia muy significativa, considerando que uno de sus dioses esculpidos en piedra en el palacio de los chavín, o sea que ellos lo utilizaban también para sus rituales, para sus ceremoniales, para la ofrenda hacia a sus dioses, ¿no? Ello, para el antropólogo, en este caso también para el arqueólogo, nos da una connotación que el uso del San Pedro, tanto para rituales religiosos o panteístas o de su cosmovisión andina, tenía o tiene hasta la fecha una trascendencia y una vigencia que ha ido transmitiéndose generacionalmente en la línea del tiempo, y ello nos brinda a nosotros un soporte muy importante. Por ello que 6 regiones del norte del Perú están elaborando el expediente para que se declare el uso del San Pedro en el curanderismo en el norte peruano. El San Pedro en realidad, más que servir para producir un estado alterado de conciencia solamente, permite que al tomarlo el maestro y el paciente, en este caso también el asistente del maestro alzador, eso permite que el maestro pueda tener una lectura del problema que tiene el paciente y que el paciente también sea permeable para determinar el origen del problema, y por lo tanto que el maestro pueda ver con qué elementos o acciones puede contrarrestar el problema. También se suele usar el tabaco macerado en perfume o macerado en alcohol, el tabaco negro. El maestro generalmente empieza la mesa, primero abre la cuenta, es todo un proceso, y dentro de esta apertura de la cuenta el maestro necesita purificarse completamente, para lo cual usa un caracol que le permite aspirar el tabaco macerado por una y por las 2 fosas nasales, de tal forma que él pueda también arrojar cualquier elemento que le impida estar puro para el momento de la terapia. La apertura de la mesa, en realidad el maestro cuando empieza la mesa
va a colocar objeto por objeto en estos 3 campos determinados que ya hemos dicho. En el caso del maestro Mbayek, el espacio del centro tiene un cráneo de llama, que es un animal que según él le va orientado, le va a acompañar o a acompañar en lo que es el camino de todo este proceso. Luego hay una etapa en la cual él va a asperjar perfume, polvo de maíz, el talco perfumado. Eventualmente también puede ofrecer bebida o algo de comida si se hace el ritual en el Cerro Cuculicote, o no lo hace de todas maneras en un espacio sagrado. Los desencarnados o los gentiles, como era el maestro, no comen obviamente, pero según lo que él dice, les agrada el perfume, les agrada el olor de la comida, no es que lo coman. Y en este aspecto, esto tiene que ver antropológicamente con lo que podríamos decir como la comida para nadie o la bebida para nadie, porque eso es para entidades que no están en este plano físico. Luego, la montaña también es importante. Mbayek, los rituales de curandería más importantes que él realiza frente al Cerro Cuculicote. Hacia el lado oeste hay un camino que fue construido en el 1300 a.C. y utilizado hasta aproximadamente el siglo XV. Entonces, donde este camino ascendente culmina es una plataforma modificada por el hombre prehispánico, y curiosamente Mbayek realiza sus mesadas en esta parte modificada, en la parte alta de esta loma. Hay cerros machos y hay cerros hembras, es decir, lo curioso en este mundo de la curandería, al igual que tiempos ancestrales o en la actualidad, de acuerdo a las creencias también de los pueblos, es que la naturaleza tiene sexo, la naturaleza está viva, y si bien una mesa de curandero puede ser portada en una valija, puede ser portada en cualquier lugar, pero en el momento que los objetos se distribuyen, ocupan sus espacios de acuerdo a la energía que se espera que puedan emitir o concentrar para que el maestro trabaje. En este momento, y a partir de la apertura de la mesa, los objetos de la mesa progresivamente van recuperando su energía, es decir, son esos objetos vivientes. Otro aspecto que tiene que ver también con la curandería es que el maestro es un profundo conocedor de la naturaleza. Eventualmente, en el caso de Ascope, que es la localidad donde el maestro vive, existe, por razones ya de tipo religioso, no una opinión que generalmente no siempre es positiva. Por ejemplo, el maestro en determinado tiempo tiene que ir a espacios naturales para purgarse, para recuperar energía y también para limpiar el organismo. Y estos parajes son los parajes desérticos, donde están los cerros. Pero en realidad lo que está haciendo él es simplemente conoce que hay fuentes de agua pura de las cuales él puede tomar, y conoce perfectamente que hay frutos de cactáceas que son depurativos para su organismo, y que él tranquilamente puede vivir ahí en el desierto los días que se crea necesario hasta conseguir su propia cura, es decir, su propia purga. También un aspecto interesante es que el maestro en sí es casi como si fuera una esponja. Si tiene un paciente que tiene la vida muy complicada o la tiene poco complicada, él, en el momento que apoya una mano en el paciente, sea en la cabeza o en la parte del cuerpo que tiene problemas, el maestro va a absorber inmediatamente ese problema. Lo va a sentir, lo va a percibir, lo va a sufrir, y de tiempo en tiempo va a interrumpir ese contacto físico con el paciente para irse a un espacio de la mesa. Puede provocarle un vómito o puede dejarlo mal, y luego venir nuevamente a proseguir con el combate, porque en realidad una mesa es el combate de fuerzas opuestas. En realidad el maestro lo que está haciendo en la mesa, y es algo que no se ve, es además de conseguir la curación, hay un aspecto que no es evidente, que no es visible.
que es la contienda que él tiene en ese momento con el malero en el espacio ritual. Y el malero, y esta contienda se transmite a partir de gritos, de exclamaciones. Estos son, creo, los aspectos esenciales que podríamos destacar en el tema de Ombayek, que reconocer que su mesa es muy particular, para decirlo así, es muy didáctica, es muy evidente. Segundo, es la relación que él tiene con el cerro, que no es cualquier cerro, como dije, porque hay un camino desde el 1500 a.C. que está asociado a este cerro, que además es un espacio sagrado, con geoglifos, petroglifos, y la propia iconografía viviente, que es cuando ocurrieron los niños en tiempos antiguos y la fauna no había sido depredada como ahora está. Sin ninguna duda en el Cuculicote estaban estos animales que uno ve en la iconografía del arte prehispánico, particularmente el arte mochique, es decir, el cerro en realidad es la inspiración para que el hombre construya cerros artificiales que son las huacas, y por lo tanto esta iconografía viva que tiene el cerro es reflejada en la huaca a través del arte o de la iconografía. Entonces no es cualquier cerro. Luego el tema de la ancestralidad, Ombayek no ha aprendido su arte con terceros, no ha ido para que le enseñen en otros sitios, sino que es algo que le ha transmitido el abuelo, y es algo que viene de generación en generación, y eso se transmite en secreto. Es decir, las personas comunes y corrientes como nosotros no podíamos tener acceso a este espacio tan privado que tienen ellos. Luego, lo que es el manejo de la naturaleza, que es a través, en la parte concreta de las hierbas medicinales, las tomas, o lo que él recomienda que uno deba hacer, hasta casos en los cuales no es necesario tomar nada, porque se trata de pronto de algún problema más psicológico, y él debe actuar sobre este plano psicológico. Y algo importante, Ombayek viene teniendo contacto con la academia desde el año 94-95, que él ya en espacios, en unos grandes convocatorias de curanderos con buenas prácticas probadas, se sentaban los curanderos a la par con los académicos, psiquiatras, psicólogos, médicos, antropólogos, arqueólogos, historiadores peruanos y extranjeros, en un plano de igual a igual. Es decir, Ombayek ha interactuado en estos espacios, ha sido visitado por médicos de Europa, o médicos y científicos sociales de Europa, Norteamérica y de otros países de Sudamérica. Entonces eso también es importante, porque es un reconocimiento a esta práctica que ha sido tanto tiempo perseguida por la medicina oficial, a tal punto que los curanderos rara vez han hecho una demostración abierta de lo que hacen, o han actuado abiertamente, justamente por el temor a esta persecución oficial. También Douglas Sharon tuvo que ver mucho en esto, y avalado por un científico muy renombrado como el doctor Miranda, para transmitir aquello que él conocía. Posteriormente, Ombayek ha tenido contacto con médicos que están en la línea de la medicina alternativa, en el caso del doctor Luis Fernández Osaya, que tiene el Centro de Medicina Alternativa, que es un centro oficial reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y el aspecto importante es que Ombayek ha participado en eventos académicos, como co-expositor, a veces presencialmente, sin ser expositor, y su desempeño ha sido en realidad muy importante. Es una persona muy tranquila, muy serena, pero al mismo tiempo, cuando se trataba de exponer a la academia lo que él sabía, lo sabía hacer, sabía transmitir lo que él dice, y en realidad es una persona que no, si bien es de perfil bajo, pero no se siente menos que nadie para hablar de lo que sabe. Nosotros creemos que hay mucha información, mucho saber
que todavía está allí esperando a ser estudiado y que lo tienen en sus manos nuestros agentes tradicionales, nuestros curanderos, herbolarios, en sus distintas ramas de especialidades que la tuvieran ellos. Es más, las medicinas complementarias, alternativas y la medicina académica en su momento se alimentó y nació de esa medicina, de la medicina tradicional. Nuestros agentes tradicionales están ahí en espera. Son personas humildes, bondadosas, abiertos de corazón y abiertos de conocimientos para poder compartir. Uno de los agentes a quien yo respeto profundamente, ya tenemos algunas décadas trabajando en medicina, pero uno de los personajes que tuve la suerte de conocer y quien aprecio y respeto mucho por su modestia, por su humildad, que caracteriza a un agente tradicional, porque estos son los verdaderos agentes tradicionales, es el maestro Umbayek. Tuve la suerte de conocerlo, de asistir a algunas prácticas, lo invitamos también a foros para poder intercambiar información bajo un respeto mutuo, bajo la práctica de la horizontalidad en la comunicación, la práctica de la interculturalidad, para poder aprender del conocimiento que ellos tienen. Entonces, de allí, de esa fuente primigenia que ellos tienen, en particular el maestro, uno puede recoger el uso de algunas estrategias terapéuticas que ellos, bajo su filosofía, bajo su modo de ver, bajo su visión, bajo su cosmovisión, practican, poder nosotros llevarlo también como, bueno, por la formación académica que nosotros tenemos, también poder darle alguna interpretación, si se quiere llamar, aunque suene muy frío, científica, poder estudiar un poco más allá y más a profundidad algunos recursos terapéuticos que ellos utilizan. Insisto, una herramienta fundamental, las hierbas. Los rituales son importantísimos, son parte fundamental de la medicina tradicional. Los rituales tanto para el diagnóstico como para la parte terapéutica. Son aspectos muy interesantes que ellos han podido conservarlos a lo largo del tiempo, que tal vez a nosotros, por no ser agentes tradicionales, se nos genera una enorme dificultad practicarlo. Para ello están ellos, porque esa es su cosmovisión que tienen. Entonces, tratamos nosotros de tender puentes hacia esa medicina que está, decía, esperando ser estudiada, esperando ser incorporada, y además que a pesar de tantos años que han transcurrido, milenios, se mantiene viva ahí. Y se sabe, según estadísticas, no solamente locales, se sabe estadísticas en el mundo, lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, 8 personas a más de cada 10 utilizan en algún momento de su existencia la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, el propósito es revalorizar, respetar, rescatar el trabajo que hacen nuestros agentes tradicionales y poder aprender de ellos en la medida que se nos permite y poder aplicarlos en un escenario oficial de la salud. Medicina complementaria en el Perú nace en mayo de 1998 en la Seguridad Social. Es una experiencia pionera que se tiene en América Latina al incorporar este sistema médico, articulándolo al sistema convencional de salud y dentro de la Seguridad Social. Y en abril del año pasado, de 2019, en Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se tomó la decisión de darle a la Gerencia Nacional de Medicina Complementaria el galardón de ser un centro colaborador para la Organización Mundial de la Salud para América Latina en lo que concierne a medicina tradicional, alternativa y complementaria. En estos establecimientos, como está de más decirlo, laboran profesionales de la salud, o sea, personas académicamente formadas, quienes hablan es un médico, pero los equipos están integrados también por psicólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras, fisioterapistas, personal auxiliar. Entonces nos encontramos en un punto medio. No somos agentes tradicionales, ¿verdad?
tampoco somos de formación académica, pero nos centramos en un punto de respeto, ¿sí?, al saber tradicional, de un respeto profundo, y a estimular la práctica de la interculturalidad. La interculturalidad, que significa un respeto al saber, aunque sea distinto a nosotros. Respeto a una cultura, aunque ella sea distinta a nosotros, aunque ella colisione con mi visión, con mi filosofía que yo tengo. Entonces, se trata de promover también la interculturalidad, tomar la información que nos puedan brindar la medicina tradicional a través de sus agentes tradicionales y poder nosotros estudiar un poco más a profundidad y luego esto ponerlo en práctica con un grado de evidencia. Y esa información nuevamente retornar a las comunidades para una mejor utilización. Esto hace que se genere una empatía adecuada entre terapeuta y paciente. Por lo tanto, la eficacia terapéutica también mejore. Hay un aspecto interesante entre Ombayek y el mundo de la arqueología. Sabemos, porque él lo ha dicho y en una oportunidad, porque me tocó vivirlo, que algunos proyectos arqueológicos que tienen trabajadores locales, y a veces los trabajadores puedan tener cierto temor, porque a veces hay temores ancestrales respecto a los sitios de gentiles o las huacas. Ombayek nos ha comentado, obviamente no lo hemos publicado, que hay algunos proyectos, algunas personas que a cargo de proyectos arqueológicos han recurrido a sus servicios, y él ha ido hasta el mismo lugar para hacer lo que se diría, es una suerte de apaciguamiento del espacio, es decir, armonizar con lo que él llama los caporales o dueños de las huacas, porque las huacas tienen sus dueños y los cerros tienen sus dueños. Entonces es armonizar con estos dueños para que no haya mayores perturbaciones con la gente que está trabajando. En el caso del complejo El Brujo, que empieza en agosto de 1990, Ombayek fue requerido por el proyecto debido a que la huaca Cao Viejo, que antiguamente se llamaba Huaca Blanca, era conocida en el medio local como la huaca que comía niños, la huaca come niños. Y había cierta reticencia para ofender a la huaca en vista de que podían haber algunos efectos negativos. Por otra parte, cuando se empezó a trabajar en el Brujo había gente local vinculada a esta actividad de la huaquería, que felizmente en la zona ya ha desaparecido, y que decían que narraban ciertas cosas insólitas que ocurrían cuando ellos excavaban en el Brujo. Sería entrar en mucho detalle lo que ocurría con ellos, pero terminaban muy asustados. Entonces Ombayek fue a hacer este trabajo. Estuvimos todas las personas de las instituciones involucradas, y recuerdo que él llevó con su ayudante algo de comida, hojas de coca y algo de licor, y dio la vuelta a la huaca. No sabemos qué pasó, y luego vino. Terminó el trabajo. Fue interesante el hecho de que ha sido una diferenciación, los varones en un lado, las mujeres en otro lado. Y bueno, eso fue necesario, y a partir de ahí la gente estuvo tranquila, con mayor confianza, es decir, sin tensiones, y como se sabe, los trabajos han caminado bien. Y finalmente también es el aporte que Ombayek ha hecho respecto al tema climático. Tuvimos acá el 97, el 98, este gran evento del Niño, y había cierta inseguridad por saber qué iba a pasar. Recurrimos con un colega a Ombayek, y él, desde su perspectiva, estaba completamente seguro que iba a ocurrir lluvias intensas, inclusive las quebradas se iban a salir. Y eso fue totalmente cierto. Entonces, y ahí vengo a esa parte de la ciencia, entre comillas, que manejan los curanderos, que es el conocimiento de los bioindicadores.
comportamiento de plantas y animales, que finalmente es el laboratorio más certero respecto a los temas climáticos. Entonces, también en ese aspecto nos ha brindado algunos servicios y que esperamos que a futuro estos aportes que hace ONBAYEC tengan, además del reconocimiento oficial, académico, él y otros curanderos, el reconocimiento también en la parte material, porque es una actividad, es una profesión, por decirlo así, que como toda profesión también requiere lo que corresponde a los servicios que uno brinda. Finalmente quisiera destacar un hecho de que hubieron estos dos eventos sobre curanderismo el año 1994 en Ascope, en 1995 en un lugar que se llama Puerto Malabrigo, que es en la misma provincia. El 2005 y el 2006 fue en San Pedro de Yoques, en Valle del Norte, el Valle de Jequetepeque. En estos 4 eventos también es la contribución de ONBAYEC no solamente a lo que es el aspecto académico, sino a la sensibilización hacia el público que estuvo presente, no solamente en la parte de las exposiciones, sino también en la parte demostrativa, que es la parte práctica en campo. Entonces, este es un aspecto que es poco destacado, pero a nosotros nos cuesta mucho el trabajo de la sensibilización a la sociedad, y gracias también a la amplia apertura del mundo académico, que no tuvieron vergüenza ni reparo en acudir a la convocatoria del Ministerio de Cultura para compartir estos espacios, que son espacios, y eso antes que el patrimonio inmaterial sea incorporado en la ley del patrimonio que actualmente está vigente. Existen muchos tabú, diríamos, porque dicen un curandero más o muchas veces dicen un brujo, muchas veces dicen un chamán, y eso están totalmente equivocados en la forma de expresarse y no saben la manera como están insultando al maestro, si es que ese maestro está presente. Específicamente el San Pedro, que ayer lo he visto en la mesa, ¿qué? ¿No podría acaso tenerse algo así como cultivos del San Pedro, si es de 7 vientos, porque para ellos es el más importante? ¿Por qué no brindar, en este caso, al agricultor o al mismo curandero que pueda sembrar y pueda tener su insumo? Sin embargo, eso continúa a la vista y paciencia de todos. Es como existe el Ministerio de Cultura, pero sin embargo, con o sin Ministerio de Cultura, la cultura peruana existe. Eso es lo que he querido, siempre lo he manifestado, siempre me ha ocasionado muchos problemas, pero no tengo otra forma como para sensibilizar a una población que es tan indiferente. Volviendo al tema institucional, en la anterior gestión, digamos, estamos hablando del año 2014 en adelante, se ha venido gestando la idea acá en la Dirección Desconcentrada de Cultura de elaborar un expediente para declarar como Patrimonio Cultural de la Nación los usos tradicionales del San Pedro en el curanderismo norperuano. En este caso, ONBAYEC es uno de las personas que más ha contribuido con su conocimiento, y esto es importante porque esta declaratoria, además del gradual y nada fácil reconocimiento de la ciencia médica o de la ciencia oficial respecto a la práctica del curanderismo, este reconocimiento va a contribuir a que esta práctica ancestral sea revalorada, y realmente los maestros curanderos, que son los sabios de cada valle o de cada lugar del norte y de otros lugares del país, puedan tener el espacio, el lugar, la posición y el reconocimiento que merecen. Y
sobre todo que hay espacios en el país donde esta línea de continuidad de los curanderos se va a perder inevitablemente. El caso de Ombayé, que es el último curandero de la margen norte del Chicama, pensamos que después de él no va a haber otra persona que lo sucede, es decir, el conocimiento quedará con él y esto de acá, por lo menos en esta parte, no va a continuar. Vivimos en una sociedad, al menos aquí en Perú, clasista, estratificada, donde están los de arriba, los de en medio y los de abajo y los de más abajo. Eso lo saben muy bien los políticos. Que no se hagan los analfabetos, por favor. Muy bien lo saben. Entonces, si sabemos de nuestra realidad y nos interesa que en este caso nuestro país tenga una mejor calidad de vida, ¿cómo es posible que todavía continuemos con más de lo mismo? Estamos en otro siglo. Hemos pasado un milenio a otro y seguimos con las mismas enfermedades sociales. ¿Cómo es posible que ellos prefieren mantener su estatus social? Es muy egoísta eso. Y sin embargo no ven la gran magnitud de población peruana que está en extrema pobreza y que no permiten que se reconozca a estos maestros curanderos que están ofreciendo un servicio permanente las 24 horas del día. No es solamente Ombayé, sino maestros curanderos que tienen una solvencia moral muy importante. Es muy difícil que una sociedad cucufata, una sociedad estratificada, prefieran más priorizar lo suyo que la población en general. Ombayé dice que recibe gente de ciudad, pero esa gente de ciudad nunca va a admitir que haya un curandero, precisamente porque si es que lo admitieran, van a ser tomados a la burla, o no van a ser tomados en serio, o si son de círculos de creyentes que son muy vinculados a lo que son las prácticas, en este caso de la Iglesia Católica, van a tener un concepto no muy bueno de esta persona, o, que es lo que ocurre normalmente, va a ser tildado de ignorante. Yo soy Leoncio Carrión Flores, maestro curandero de la ciudad de Ascope. Nací pues en el pueblo, en el anexo de Chiquitoy, un anexo de la hacienda Cartavio en esa época. Mis abuelos fueron curanderos, desde donde yo provengo quizás con estas facultades. Mi madre, mi abuela fueron también, curaban, mis abuelos. Yo vine a Ascope en 1955 a radicar por el trabajo que mis tíos adquirieron en la hacienda de Casa Grande, por lo cual mi abuelo, maestro, tenía sus artes, pero ya mi abuelo me había dicho una vez que esas cosas, si es que lo botan tus tíos, las cosas que yo trabajé, no te preocupes, los encontrarás en algunas partes donde vas caminando. Pero me dejaron unas cositas ahí y desde ahí empecé a caminar, empecé a encontrar los artes empecé a encontrarlos por los caminos, por los cerros, en especial en el cerro Cuculicote y en otras huacas, por ejemplo en la huaca de la Cruz de Botija, y en otras huacas el Brujo también,
y otras huacas por ahí que no recuerdo sus nombres bien, pero los iba encontrando y me iba compenetrando con esas energías de los cerros y de las huacas y de los gentiles y del mismo ambiente cósmico, por lo cual me encerré en esa tradición de la curandería, de lo que mi abuelo hacía sus prácticas. Mi abuelo, a él le decían el hombre del agua, porque había una laguna en donde vivía, por Cajamarca, por Chiquitoy también había una laguna, decían que era una laguna brava, y él entraba a esa laguna porque esa laguna tenía encantos. Por esos sitios hay huacas en esos tiempos, y él lo dominaba a todos esos sitios, a todas esas lagunas bravas que le llamaban, porque aparecían cosas increíbles, luces, duendes, aparecían gentes que salían de la misma laguna y tenía mucho temor por mis tíos, que eran sus hijos, porque a veces contaban que se perdía la gente en esa laguna. Desde que se quitó de ahí, vino para acá, entonces a él le habían llamado, allá no por donde se encontraba, el hombre del agua, Bombayek. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años. Algo de él aprendí, porque yo era su alzador. Esa poca enseñanza que tuve de él, lo fui, digamos, alimentando más a mi espíritu. Y fue adquiriendo más experiencias con conocimientos, digamos, ajenos, ¿no? Las experiencias ajenas, cual yo tenía que pasar también. Y entonces ya me fui conformando más, con más fuerza, con más poder para curar, y así estar en ese camino tan lindo que es la curandería mediante la energía, también mediante de las plantas, porque las enfermedades más nos atacan por inflamaciones a los órganos, tanto de hígado, riñones, estómago, el cual se procura desinflamar esos órganos. Y también hay otras enfermedades más fuertes, como la leucemia y otras enfermedades psicológicas, también hay algunas, y parapsicológicas. Y otras enfermedades también que atacan, las enfermedades psicosomáticas, que a veces ataca a la persona, que dice tener algo y no lo tiene, sino es creado por la mente. Y eso también se trata de solucionar el problema de la persona. Y así estamos encaminados en ese caminar, ese espíritu de la curandería. Hay que aprender, buscando la verdad siempre. Está escrita la verdad y hay que discernirla, hay que pensarla bien, lo que uno hace. Siempre lo hago en nombre de Dios, Creador de todas las cosas que vemos y no vemos, que sentimos y palpamos. Cosas visibles e invisibles que existen en el medio ambiente, porque son los 4 elementos en que tenemos que creer y dominar, y estamos bajo la secuencia de esos elementos, que son la tierra, la mamapacha, el elemento aire, Huayra. Tenemos también a la mamacocha, que es el agua, y el pacán, que es el sol, y que la luna. Bajo esos efectos estamos, ellos nos dan la vida y tenemos que agradecer al que ha creado todo. Y depende de la situación en que me encuentre. Por ejemplo, yo trabajo con energía y tabaco, con San Pedro también, para
Esos son cuando son enfermedades paranormales. Y el San Pedrito se usa en la noche. En el día uso puro tabaco, ¿no? Limpiando, jalando todas esas energías que tiene el tabaco lo inhalamos por la nariz. Y poco a poco vamos jalando todos esos males que tiene la persona. Somos como una esponja que absorbe el mal de la persona y uno tiene que botarlo, absorbiendo y botando. Muchas veces, así está empezando la ceremonia, ya el cuerpo se siente como la esponja que absorbe y hay reacciona y bota. Y la persona se va sintiendo un poco más despejada, más sosegada de toda esa pesadez que ha tenido en el cuerpo. Y así voy trabajando, voy jalando la fuerza de los cerros, de las lagunas, de todas las huacas, de todos los incas, de todos los centiles, de mis abuelos, todas esas cositas que a veces se ven en mi mente, los veo como llegan, caramba, hasta el sitio, hasta la mesa donde estoy. Y se siente a veces como un escalofrío cuando está llegando toda esa energía para nosotros, para curar. Sí, también le damos a los visitantes, lo ingiero yo, lo consumo yo, pero tampoco vamos a hacer, con consumir bastante San Pedro tampoco es necesario. Es una cosa tan mística que basta con un poquito para que fluya en el cuerpo y en el espíritu y vaya ayudando a buscar, vaya ayudando, digamos, a generar esa energía positiva en el cuerpo de uno, tanto como el del paciente, y absorbiendo todo eso. Y así vamos parando con los cerros, con tantos cerros que tenemos, tantas lagunas. Los maestros, todos ellos están con nosotros, mis abuelos, como les vengo diciendo, con ellos voy curando, voy desatando, voy levantando, con ellos estoy siempre, en cualquier lugar, en cualquier sitio con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por lo cual voy parando y agradeciendo siempre a ellos, y agradeciendo a la vida, a los árboles, a las aguas, a la tierra, al viento, porque por ellos vienen las buenas cosas, las buenas energías, porque estamos acá, porque somos parte de ellos y somos positivos y recibimos el regalo que es la protección para todos, para nuestros pacientes, para uno mismo. Y así con mis abuelos siempre estoy, mi mente, todo mi corazón están ellos y con la protección de Dios. Bueno, es para profundizar más la energía, el conocimiento que aflore más el San Pedro. Como a veces hay algunas personas que no sienten nada, solamente se toma como un, digamos, como una costumbre ancestral. En la antigüedad los ochavines consumían San Pedro, pero seguramente le adicionaban otras hierbas también que hay en la naturaleza, que sirven para profundizar más, cada escobar más, como la ayahuasca. Mucho respeto por la ayahuasca, que es del género femenino, y San Pedro, que es de masculino, más pasivo. La persona no entiende lo que es dualidad. La dualidad es de cantar entre el bien y el mal, entre el femenino y lo masculino. No hay que abusar de eso, porque hay muchas personas que quieren tener experiencias, es posible volar, pero no es así, pues tampoco. Volar, hacer cosas, alucinar, como quiere decir,
meterse a otros espacios desconocidos por intermedio de la ayahuasca o el San Pedro. Tenemos un organismo, tenemos una mente, según cómo esté evolucionada, hace efecto el San Pedro. Si tenemos una mente involucionada, no te va a hacer efecto, o si no te hace en lo negativo. Como si te castigara, tanjante la planta, tanto la ayahuasca como el San Pedro. Sí, yo lo que hice ahí es la liberación para sacarlo a la señora de Cao. Me llamaron, ¿no? Porque según los arqueólogos me dijeron que yo era el escogido, que en sueños ellos habían visto que yo tenía más acercamiento a la señora, a la dama de Cao que estaba enterrada. Entonces me llamaron, me vieron, intermedio del señor César, y fue una cosa muy, muy bonita. Cuando estábamos sacándolo, ¿no? Pidiendo yo el permiso a los espíritus que estaban ahí, porque sentía que había así alrededor, había ahí espíritus de personas que aún todavía estaban ahí cuidando como guardianes de esa señora, la señora de Cao. Ha sido una maestra en la época pasada que ha hecho sus curaciones porque tiene sus facultades fuertes, poderosas, y hasta ahora lo sigue haciendo dentro de su libre albedrío, dentro de su libertad que tiene para hacerlo. Y entonces, bajando todo desde la parte alta donde estaba enterrada, bajaba yo con el agua florida, botando todo, limpiando el camino, y los arqueólogos encaminando rápido, porque antes que vaya a pasar, digamos, una frecuencia negativa por ese lado, por el cual yo iba botando, hasta que llegué a una parte donde los perritos comenzaron a aullar, toditos los perritos que habían ahí en la huaca. Y cuando de repente se escuchó de los claxons de los carros que solitos empezaban a funcionar sin que nadie los toque, como dándole la bienvenida a la señora. Mi mesa está compuesta de los dos polos, como quiere decir, digamos, ¿no? Tanto polo negativo y polo positivo, ganadero y justiciero, eso es lo que se le llama siempre, ¿no? Pero mirándolo bien, es dual todo, es la dualidad, agua y tierra. Y en la tierra tenemos a todos los elementos, por ejemplo, llámese piedritas gentiles que representan las figuritas que tengo ahí en la mesa, las piedritas que representan a los cristales, a las lagunas, a los cerros, y todas las piedritas por donde he caminado son fuerzas que traen. Y en el otro lado tenemos también los elementos elementales del agua, de mar, caracoles grandes, chicos, todas las cosas marinas. Y tenemos también ahí las varas que cubren todo lo que es la dualidad de los dos campos. Y bueno, hay en las varas, por ejemplo, un búho, hay un águila, dos reyes, una sirena también que tengo ahí, la sirenita encantadora. También tenemos otras cositas, culebritas, que representan a la energía de la vida, que representan a la dualidad, porque todo es, digamos, entre lo bueno y lo malo. Pues, por ejemplo, se encuentra una culebra, personas que nunca han visto, se impactan y se asustan, entonces ahí está lo malo. Eso es por qué,
porque la humanidad se ha olvidado de la comunicación con los elementales, con las cosas que se mueven dentro de la tierra. Es como, digamos, ¿no? También ya no hay comunicación con las aguas del mar. Los antiguos tenían esas facultades, muchos sacerdotes, para comunicarse con las aguas del mar. Que todo es energía. Hasta una piedrita pequeñita es parte de la energía cósmica que está en el universo. Una piedrita chiquita, grande, un cristal, son energéticos. ¿Y qué será un ser humano? También somos energías, pero mucha incredulidad hay en eso. Tanto como las plantas, como los elementos marinos, todos son energías que sirven para curar la vida, la salud. Ya cuando el ser es perfecto, es porque se ha dominado a sí mismo y porque ha dominado a los 4 elementos, a los elementos. Conversa con ellos, como los antiguos, ¿no? Los moches, los chimús, que daban sus ofrendas a la nada, que de la nada somos y a la nada vamos a ir. Ni uno de los que vivimos acá somos perfectos, estamos encaminados, pero nadie debemos sentirnos más superiores a otros, porque estamos encaminados a conocer lo que es el bien y el mal. Y si es que es mal, alejarnos de ahí. Porque dentro de nuestra conciencia, la soberbia es un defecto y una virtud humilde, porque ante la soberbia es la humildad. Nosotros, después que morimos, salimos, pasamos a la nada, y ahí en la nada estamos. Parece que un vacío, pero no, todo está ocupado, nada está vacío en el medio ambiente. Nunca de nuestra vida y de nuestra existencia hemos estado solos. Siempre ha habido atrás de este vacío, hay otros portales, hay otras dimensiones. En estos cerros hay otras dimensiones, hay otros seres vivientes. En el espacio es insondable. ¿Cómo puede negar algo que dice que solamente acá somos los únicos? No, el espacio es insondable, hay distintas, de repente, clases de personas, porque es una ley, una ley, como decían, de causa y efecto, causa la vida, efecto la muerte. Nos estamos autodestruyendo, solos acabando nuestra existencia como habitantes de esta tierra. Como dicen, la agonía es lenta, pero es agonía. Quizás en nuestro calendario estemos lejos, pero para otros estamos cerca. Muchos dicen que es castigo de Dios. No es castigo de Dios, es el mismo hombre que está digamos, haciendo estas cosas y se escuda en otro, en una entidad que no se ve pero se siente, que es el mismo creador de todas esas cosas. O que lo vemos y que no lo vemos. Lo sentimos, la presencia siempre de él, en el viento, en las aguas, en el fuego. Ahí está la presencia de Dios en la tierra. Son los 4 elementos que están la presencia de esa energía que nos da la vida, que no hemos sabido valorar. Pero ya se siente que es muy, muy tardío
las cosas para que haya un retroceso. Tenemos que vivir lo que nos queda nada más. Entonces, el collar es como protección. Estos son de semitas de guaylulitos, como yamalas, también es, pero la mala es muy fuerte. El guaylurito es más sensible, más dócil para mí. Y el gorrito, el chullo, es parte de la tradición también que usan los maestros curanderos. Usar su chullo, su sombrero, su faja. Yo, por ejemplo, uso mi fajita para protegerme de todo ataque astral que a veces vienen así contra de uno.